Ay, porque lo dije y pasó un ángel y dijo amén, y entonces se cumplió. No diga, ay, huele a tierra mojada. Ay, no digas eso. Ay, porque lo dije y pasó un ángel y dijo si huele amén, sabroso a entonces tierra, no digas eso. se cumplió. Puedes morir. Porque estás llamando a que la tierra te trague, qué sé yo. Esas cosas, ustedes no saben, ustedes muy jóvenes para estos dichos de gente adulta. Pero sí, decían, eso es malo, mencionar esas cosas. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que esas profecías autocumplidas son esas veces que dice, ay, seguro me va a ir mal. Ay, seguro no me van a dar el préstamo. Ay, a lo mejor no vendo nada. Bueno, voy a ir, pero seguramente no venda nada. Esos son tus pensamientos negativos. ¿Sí? Y esto se lo llevó quien lo trajo. Entonces comenzamos a hablar negativamente y creamos un ambiente en nuestro hogar negativo, una atmósfera negativa, ¿verdad? Entonces las cosas terminan cumpliéndose tal cual como las estamos pensando y tal cual como las estamos verbalizando y tal cual así nos estamos comportando. La forma de tomar realmente las riendas de nuestra vida es tomar primero las riendas de nuestros pensamientos. ¿A cuántos les cuesta controlar sus pensamientos? Confiésese que está en la iglesia. Les cuesta controlar los pensamientos. En un promedio en el día, ¿cuántos pensamientos malos vienen y cuántos buenos? Seguro que son mucho más los pensamientos negativos que los pensamientos positivos. Y el apóstol Pablo dice, piensen en lo bueno. Es la forma de defendernos en medio de esta batalla. Son las herramientas que tenemos o las armas que tenemos en medio de una guerra que está en el campo de la batalla en nuestra mente. Y es que necesitamos cambiar esos pensamientos. Nuestros pensamientos tienen el poder de moldear nuestra realidad. Así son los pensamientos. Lo que usted cree, eso es lo que le va a pasar. Lo que usted no cree, eso no lo va a poder lograr. Un hombre exitoso en negocios llamado Henry Ford, me imagino que de ahí cargo yo un carro, y muchos de los que están acá, y muchos hoy en día viven con sus negocios, tal vez gracias a este señor y a estos inventos, ¿verdad? Bueno, eso, ¿te interesa lo que dice Henry Ford? Dice, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. ¿Me sigues? Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Y este hombre exitoso en los negocios, sería bueno que escucháramos un poquito cuáles son sus consejos. Si usted cree que puede, tiene razón. Estoy de acuerdo con usted. Si usted cree que no puede, también tiene razón. No puede. Si usted cree que puede salvar su matrimonio, usted tiene razón. Puede salvarlo. Y más porque el Señor está dispuesto a ayudarte. Amén. Si tú crees que puedes con esta situación, esta crisis, usted va a poder. Porque usted tiene razón. Usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Si usted cree que puede con esta mala noticia, entonces usted, a pesar de la mala noticia, usted va a estar firme y usted va a poder vencer eso. Si usted cree que puede con ese diagnóstico que le han dado, si usted cree que puede con ese diagnóstico médico, con esa condición, usted puede. Yo lo creo porque usted puede que cree. Pero si usted cree que no puede salvar a su matrimonio, que su matrimonio no puede ser restaurado, entonces tiene razón. No puedes. Si usted cree que no puede echar hacia adelante, vamos a hacerlo más coloquial, echar para adelante. Para adelante, para allá, aquí se los van a escuchar. Si usted cree que no puede, no va a poder. Si usted cree que no puede levantar su negocio, y si usted cree que no puede prosperar, tienes razón. No vas a poder. Si usted cree que no puede con esa noticia, si usted cree que no puede con un divorcio, si usted cree que se muere si no vive con él, si usted cree que se muere si no vive con ella, usted tiene razón. Usted se va a morir. Si usted cree que puede con la suegra, sí, para soltar la cosa que está seria, ¿verdad?
Esa suegra se sujeta en el nombre de Jesús. Esto es el sentido. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que pueden? A ver, eso estuvo flojo. ¿Cuántos creen que pueden? ¿Cuántos creen que todo lo pueden en Cristo, que les fortalece? Amén. Comience a cambiar sus pensamientos. Comience a cambiar sus pensamientos negativos. Piense en algo bueno. Piense en algo bueno. Luche, pelee. No se distraiga, no piensa que la guerra terminó porque ahora las cosas les están yendo mejor. Todo está fluyendo mejor. Entonces la guerra terminó. No, Satanás sigue allí. ¿Buscando a quién? Devorar. Buscando sembrar pensamientos negativos en nuestras vidas. Por eso podemos concluir diciendo que pensar en positivo es el primer paso hacia el éxito. ¿Cuántos quieren éxito? Entonces revise su manera de pensar. Revise su manera de pensar. Sí. Mira, esos pensamientos se convierten en acciones. Y luego esas acciones se convierten en una realidad en nuestras vidas. Pensamientos se convierten en acciones y las acciones se convierten en una realidad. Quiere decir, pastor, que lo que yo estoy viviendo, mi situación económica, mi situación matrimonial, la situación con mis hijos, la situación de salud, la situación, ¿tiene que ver con mis acciones? Y tuvo que ver primero con mis pensamientos. Sí, creo que es así. Quiere decir, pastor, que si yo quiero cambiar mi realidad en este momento, tengo que cambiar primero mis acciones. Sí, fíjate. Quiere decir que si yo tengo que cambiar mis acciones, ¿qué debo hacer primero? Cambiar mi manera de pensar. Eres brillante. Eres sabio. Entonces, si tú quieres cambiar tu realidad, aquello de lo que te has estado quejando por años, esa situación en la que estás viviendo, eso que te hace sentir frustrado, eso que te tiene amargado, eso que quisieras cambiar, entonces déjame decirte que debes seguir peleando. Y peleas cambiando tus acciones. Pero antes de cambiar tus acciones, vas a tener que cambiar tus pensamientos negativos por pensamientos positivos, por promesas que Dios te ha dado que están en la palabra poderosa del Señor. Amén. Allí están. Sí, aplaude al Señor todas las veces que quieras, con la fuerza que quieras. Ahora, pastor, estoy entendiendo. Dios quiere que cambie mi realidad. Sí. Entonces Dios quiere que cambie mis acciones. Sí. ¿Quiere decir que Dios quiere que cambie mi manera de pensar? Sí. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo logro tener una mente positiva? Primero, una mente positiva se centra en Dios. Si tú no estás centrado en Dios, si Dios no está ocupando el centro de tu vida, de tu atención, si tu mirada no está puesta en el Señor, en sus promesas y en su palabra, difícilmente tú vas a tener una mente positiva. Si no piensas en lo bueno, en lo justo, en lo agradable, en lo que es digno de alabanza, en donde hay virtud alguna, si no cambias esos pensamientos negativos que te producen acciones negativas y resultados negativos o realidad negativa, entonces no vamos a poder. Necesitamos primero centrarnos en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente racional, nuestra mente humana tiende a confundirse, tendemos a desanimarnos y necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos sostenga, que nos hable, que nos mueva. Amén. Para ayudarnos a pensar diferentes. Y cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando abrimos nuestro corazón a Dios y decidimos mirarlo a Él más que lo que está alrededor, mirarlo a Él, no nos vamos a hundir. Mirarlo a Él y poner nuestra mirada en Él, centrarnos en el Señor, nos va a ayudar con su Espíritu Santo a vencer y a ganar
esa batalla. Mira, Satanás intenta mantener nuestras mentes negativas todo el tiempo. No creas que Satanás, mira, cuando Satanás, ¿verdad?, te ofrece placer y tú caes en esa trampa, luego lo que viene es dolor. Él primero ofrece placer. Mira todas estas cosas. Hazlo. ¿Para qué vas a hacer ese camino tan difícil? Es rápido, es fácil. Mira lo que te tengo aquí para ti. Y dice, wow, Satanás sí es bueno. Él vino a mentir. Es un mentiroso. A robar, a matar. Te ofrece placer, pero luego lo que terminas cobrando es dolor. Él está todo el tiempo trabajando para que pensemos de una manera negativa. E incluso con lo positivo. Hay pensamientos que en algún momento tú puedes decir, wow, pero parece un buen pensamiento. Wow, funcionó hace unos años y es un buen pensamiento. Pero ahora se ha convertido en tu enemigo ese pensamiento porque las cosas han cambiado. No estoy hablando de principios y valores. Estoy hablando que hay muchas cosas que han evolucionado y han cambiado y necesitamos también renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Pensar de una manera diferente, pensar como Dios quiere que nosotros pensemos. Entonces Satanás va a intentar siempre, ¿verdad?, que nosotros tengamos una mente negativa. ¿Sabes por qué? Porque es que Satanás, imagínate, Satanás sabe el potencial que hay en ti. Satanás conoce tus capacidades, más que tú mismo. Él sabe que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno. Y cuando creó al hombre, la mujer dijo, extraordinariamente bueno, me quedó esta parte de la creación. Tienes una capacidad, tienes un potencial, tienes un conocimiento, tienes habilidades, tienes relaciones, conexiones. Y el Satanás dice, wow, si yo dejo a este hombre, este cristiano pensar en positivo y pensar bien, wow, va a lograr un gran propósito en su vida y glorificar a Dios. No lo puedo permitir. Entonces va a crear situaciones a tu alrededor. Va a crear situaciones a tu alrededor. Te va a enviar señales para estimular tu pensamiento y automáticamente ¿en qué vas a pensar? Mal. Vas a pensar mal. Y él está trabajando todo el tiempo en esto porque sabe que tú eres poderoso en el Señor. Sabes que tienes grandes habilidades, que tienes un gran potencial, que Dios te ha llenado de dones, te ha capacitado para la gloria de Él. Y tú sabes qué es lo que quiere Satanás, que no le des gloria a Dios con tu vida. ¿Sabes lo que quiere Satanás? Que fracases. ¿Sabes lo que quiere Satanás? Que destruirte. ¿Sabes qué quiere Satanás? Destruir a tus hijos, destruir a tus nietos. Y esto es una batalla. Esto es una guerra en la cual no nos podemos dormir. Debemos estar atentos, centrados en el Señor, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando sembrar cizaña entre nosotros. Pensamientos negativos entre hermanos. Pensamientos negativos con la familia. Pensamientos negativos hacia el esposo. Pensamientos negativos hacia la esposa. Pensamientos negativos hacia los padres, hacia los hijos, hacia los hermanos. Satanás está invadiendo nuestras mentes, creando situaciones para que nuestra mente, en el cansancio, en la vulnerabilidad, lejos del Señor, pensemos siempre negativamente, a pesar del potencial que tenemos. Hay un poder, hay que renovar nuestra mente. Y para eso necesitamos a Dios. Amén. Necesitamos de la compañía, de la presencia. Hay un poder de elección. Podemos elegir pensamientos piadosos en lugar de permitir que los pensamientos negativos te controlen. Entonces, si usted quiere tomar rienda de su vida, tiene que tomar rienda de sus pensamientos. Usted tiene que elegir, y eso lo puedes elegir hoy. A partir de hoy te dice, voy a pensar en lo bueno. Cada vez que algo me estimula a pensar en lo malo, voy a pensar en lo bueno. Cuando piense en el futuro, voy a pensar que Dios tiene buenos planes para mí. Y aún cuando llegase a perder un trabajo, y aún cuando llegase a perder un cliente, aún cuando llegase a tener alguna pérdida en mi vida, voy a pensar que para los que amamos al Señor, todo nos ayuda para bien. Algo bueno viene. Algo bueno, algo mejor para mí que esto. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos y creer en lo que el Señor está haciendo. Quiero que me prestes mucha atención, porque estos últimos minutos de la prédica voy a tratar de explicarte este término. Mentalidades del desierto.
Mentalidad de desierto. Y ayer estábamos en nuestro diplomado Emprende con un grupo de personas que ya han emprendido, que son empresarios, con otros que quieren emprender y mejorar y crecer en sus finanzas. Y les hablaba un poquitico de esto, mentalidad del desierto. ¿Qué es la mentalidad del desierto? Esto hace alusión a un relato bíblico. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, liderados por Moisés, y algunos teólogos dicen que tal vez podrían durar, incluso leí uno que dice, podría durar 11 días ese trayecto, saliendo desde Egipto y llegando a la tierra de Canaán o a la tierra prometida. Podía suceder en 11 días. Algunos he leído que dicen 40, otros dicen más, otros dicen menos, pero no 40 años. No 40 años. Y lo que los mantuvo en el desierto fue todo un proceso tratando de cambiar en una nación la forma de pensar. En el desierto ellos manifestaban la mentalidad de desierto. ¿Cómo es la mentalidad de desierto? Incluye ciertas actitudes como un sentido de derecho. No sé si lo tenemos allí en pantalla como un cuadro. Y esto es interesantísimo tomar una fotografía para ello. Hay un sentido de derecho. Vamos a esta primera columna. Los que tienen mentalidad de desierto. Ahora, yo quiero que después hacemos el ejercicio. Está allí el sentido de derecho, la ingratitud. Este pueblo reclamaba, demandaba a Moisés, se quejaba con Dios. Y eran tan mal agradecidos que los habían sacado de la esclavitud. Decían, nos hubiese dejado allá. ¿Te das cuenta? ¿Conoces a un mal agradecido? ¿Lo conoces? ¿Ah? Con esa mentalidad de desierto. Lo hubiese dejado allá. Nos traíste para acá para morir, lo hubiese dejado allá. Y todo el tiempo tenían así como ese sentido de derecho, de reclamo, de ingratitud. Culpar a otros. La mentalidad del desierto te lleva a culpar a los demás. A otros, a la crisis, al gobierno, de tu realidad. ¿Me sigues? Y tu realidad es producto de tus acciones. Y las acciones han sido el producto de tus pensamientos. Pero es más fácil culpar a otros por tu realidad. Culpar a tus padres, culpar a la situación económica, culpar al socio, culpar al hermano, culpar a la esposa, culpar al esposo. Es muy fácil culpar a los demás. Eso tiene que ver con la mentalidad de desierto. También encontramos preocupación constante. Todo el tiempo preocupados. Y preocupados por lo que va a pasar y preocupados por el futuro. Una rumiación sobre los errores. Dios mío, ese error lo cometiste hace 30 años y tú lo tienes todavía en tu mente, culpándote, masticándolo, tragándolo, volviendo a sacar. Y ese error, ¿conoces a alguien así? Eso es mentalidad de desierto, un indicador, un perfeccionismo extremo. Ahora, ¿qué hace esa mentalidad de desierto y qué puede estar haciendo en tu vida? Produce ansiedad. Todo eso produce ansiedad, todo eso está produciendo y golpeando tu autoestima y produciendo una baja autoestima porque tienes pensamientos negativos de ti mismo. Te la pasas autocriticándote todo el tiempo, quejándote todo el tiempo. Un agotamiento mental, wow. Estoy tan cansado, estoy agotado. Todo esto te lleva a una dificultad para el pensamiento claro. Tienes una oportunidad y debes tomar una decisión y no lo tienes claro. No lo ves claro. Al mismo tiempo, continuamos con ansiedad y una dificultad para tomar decisiones correctas. Una dificultad para tomar decisiones correctas. Así quedaría redactado. La mentalidad de desierto incluye actitudes con el sentido de derecho, ingratitud, culpa a otro, autocrítica excesiva, preocupación constante por el futuro, rumiación sobre errores del pasado, perfeccionismo extremo. Y aunque esto es muy común en la mayoría de las personas, aunque esto es muy común, termina
produciendo patrones que generan ansiedad, baja autoestima, agotamiento mental, dificultad para pensamiento claro y la toma de decisiones. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante identificar esos pensamientos y cambiarlos. Si tú identificas estos pensamientos y esta mentalidad de desierto en tu vida, wow, vas a salir del desierto y vas a conquistar la tierra prometida a donde el Señor quiere llevarte. Amén. A la bendición, al propósito donde el Señor quiere llevarte. Amén. Qué importante es cambiarlo. Ahora, hagamos un ejercicio. ¿Sí? Si conoces a alguien que se parece o que tiene esta mentalidad de desierto, ¿sí? Ese sentido de derecho, de reclamo todo el tiempo. Levanta la mano si conoces a alguien así. Si conoces a alguien, ajá, así, sentido de reclamo, todo el tiempo reclamo, como un derecho que tienen que pagarte, qué sé yo, qué cosa. Ajá. Levante la mano, en serio, si conoce, sin miedo. Hagamos el ejercicio. Si no le tengo trampas, ¿ok? Ajá. Ingratos, ajá, también conoces ingratos, mantenga la mano, la verdad, si conoces gente ingrata, sí, esa mentalidad de desierto, que culpan a otros de lo que les pasa en su vida. No se hacen responsables, no hacen cambios, sino que culpando, como unas víctimas o víctimas. Ajá. Una autocrítica excesiva que te dicen, yo sí soy bien tonto. Yo sí soy bien tonto. Yo sí soy ridículo. Que yo no sé qué. Mira, ¿conoces a gente así? Sí. Ajá. Una preocupación constante por el futuro. Por el futuro todo el tiempo pensando que, sí, que rumean sus errores, los vuelven a traer, hablan de ellos, o los piensan y los sobrepiensan, los errores que cometieron. ¿Qué pasa? ¿Conoces gente así? Sí, pastor, usted nos está tendiendo una trampa muy larga. Esto genera, ¿conoce gente ansiosa? Ajá, por esto. Sí, conoce gente con baja autoestima, por esa mentalidad de desierto. Conoce gente agotada mentalmente. Conoce gente que no tiene pensamientos claros para tomar decisiones acertadas en su vida. ¿Cree que es importante que ellos cambien esa manera de pensar? Sí, ahora, ¿quiénes levantaron la mano? Así, levante la mano. ¿Conoces a alguien? Así, simulado, haga así. Hágalo. ¿Conoces a alguien? Así. Usted no. Ese que está al lado, ese. Querida iglesia, creo que Dios nos está diciendo, cambien su manera de pensar, porque quiero hacer grandes cosas y hemos dado muchas vueltas en un desierto. Amén. Creo que Venezuela ha dado muchas vueltas en un desierto, su iglesia, mucho tiempo. Usted puede decir que, pero Dios ha estado conmigo, pastor. Sí, pero sigues en el desierto. ¿Cuántos años tienes en esa situación, en un estancamiento, en una frustración? Y estás culpando a otros, y incluso hasta a Dios. ¿Cuántos han culpado a Dios de su situación? Y es que esa situación depende de tu pensamiento. Dios puede llevar a alguien al desierto para probarlos, para enseñarles, para procesarlos, quiero decir. ¿Ves? Pero Dios no te quiere llevar 40 años a ese desierto. Él quiere que cambies tu manera de pensar, tu mentalidad de esclavo, de no puedo, de que tengas pensamientos positivos en vez de pensamientos negativos de lo que Dios ha dicho que tú eres. Y sí, de día una columna de nube, de noche una columna de fuego, y cada día la provisión y el maná. Pero Dios traía la provisión y el maná era porque en el desierto ellos no podían sembrar allí. Porque era un proceso, era un momento. Y mientras tú estés en tu proceso y estés en el desierto, Dios va a estar contigo. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero eso no quiere decir que sea todo lo que tenga para ti. Él ha prometido ser tu proveedor y te va a dar el maná, te va a dar ese qué cosa, te va a proveer y tú lo has sabido. ¿Cuántos han tenido crisis económicas en sus vidas, unas crisis difíciles? Y Dios ha provisto. Amén. Dios ha provisto. Porque estás en el desierto. Porque Él cumple su palabra. Él va a estar contigo. Pero en un momento le dijo al pueblo, ya es tiempo que salgan. Ya se acabó. Tanta vuelta aquí en este monte. Ya es tiempo que nos movamos de este monte. Hasta Dios estaba aburrido ya. Allí.
Quiero sacarlos a la tierra prometida. Y en la tierra prometida deja de llover el maná. No está la columna, ni de nube, ni de fuego, ni maná. Pero Dios te lleva a un momento de tu vida donde pueda fluir leche y miel. Amén. Y ahora te toca trabajar eso. Amén. Ahora te toca sembrar. Ahora te toca cosechar. Ahora tienes que cambiar tu mentalidad de desierto, porque ya no estás en el desierto. ¿Cuándo saldremos del desierto? Cuando cambiemos nuestra mentalidad. Algunos consejos positivos para esto. Primero, sea positivo y no negativo. Y después se lo dice al que usted señaló. Ajá. Sea positivo, no sea negativo. No deje que la gente le llene su cabeza de comentarios negativos todo el tiempo. Que hay gente que se acerca, le habla mal del país, le habla mal de la crisis, le habla mal de todo, le habla mal de la vecina, le habla mal de sus hijos, le habla mal del hermano de la iglesia, le habla mal del pastor. No permita que la gente venga a contaminarle, hablando mal de la gente, ¿verdad? O quejándose todo el tiempo. Busque ese versículo, póngalo en su casa. Si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque Dios habita en medio de la alabanza. Amén. Centre su pensamiento en eso. Medite en las escrituras para aprender cómo Dios quiere que usted piense. Revise las escrituras. ¿Qué dice la escritura? Cada vez que tienes una situación, ¿qué dice la escritura con respecto a esa situación? ¿Qué dice la escritura con respecto al futuro? Está en las manos del Señor y Él tiene buenos planes. Amén. ¿Qué dice la escritura con respecto al pasado? Que ya es pasado y ya el Señor te perdonó tus errores. Amén. Y los enterró en lo profundo de la mar. ¿Qué dice la escritura acerca de ese pasado pecaminoso? Que ya no te va a controlar el pecado. ¿Qué dice la escritura del presente? Que el Señor es mi pastor y nada me falta. Que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Puedes decirlo y puedes creerlo. ¿Crees que puedes? Tienes razón. ¿Crees que no puedes? Diga conmigo, creía que no podía. Tenías razón. Pero ahora crees que puedes. Tienes razón. Dale un aplauso a aquel que te ayuda a cambiar tus pensamientos, que es el Señor. El Espíritu Santo es su palabra. Otro consejo, tienes que estar alerta contra los ataques de Satanás en tu vida mental. Este hombre Yokoi, el que les hablé al comienzo, este soldado estaba pendiente en la selva. Creía que estaba en guerra y estaba pendiente para sobrevivir. Usted tiene que estar alerta, velad y orad para que no entres en la tentación. Y es tentador y es tan común pensar negativamente. Ahora mira esta me llamó muchísimo la atención. Piense en lo que está pensando. Sí, piense en lo que está pensando. Cuando usted esté pensando y se está haciendo así la película toda destructiva, una película oscura, una película de terror de su vida al futuro, ¿verdad? Cuando usted esté haciendo una película toda negativa de su vida, piense en lo que está pensando. Cuando venga un pensamiento negativo en su vida, piense en lo que está pensando. Y diga, hey, ya va, esto es un mal pensamiento. Esto es un pensamiento del desierto. Y cambie ese pensamiento por un pensamiento positivo, centrado en Dios o en la palabra del Señor. Otro consejo, obedezca los mandamientos de Dios para seguir adelante. Obedezca al Señor, deje de ser tan desobediente. Haga las cosas como Dios le ha dicho en la palabra que haga. No piense diferente. No diga, esto lo dice la Biblia, pero yo creo que lo debo hacer así. Ahí te está ganando Satanás en la batalla de tu mente. Es como el Señor dice. Es como dice su palabra. Obedezca los mandamientos y para seguir adelante. Y mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti está firme. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice la versión de 60. Porque en ti ha confiado.
una manera de poder contrarrestar esos pensamientos negativos es poner nuestros pensamientos en la paz del Señor y ser firme, ¿verdad? En creer. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Cuando usted logra confiar en el Señor, aunque recibes una mala noticia, un diagnóstico, o dicen que van a hablar contigo, hey, tú estás confiado, tú estás firme, nada te mueve. Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra dice que pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, que miremos al Señor. Nuestra realidad de hundirnos tiene que ver con estar viendo más las olas, el viento, lo que nos amenaza, y no colocar nuestra mirada en aquel que puede, aquel que nos hace caminar sobre las aguas, sobre las circunstancias, aquel que puede cambiar con una palabra nuestra realidad y la cambia con su palabra cuando te dice piensa diferente, piensa en algo bueno, en algo, ¿verdad? Que tenga virtud. ¿Sabes que este personaje, el que hablaba al comienzo, Soichi Yokoi, dice que el resto de su vida, después que lo encontraron, 30 años, después en la selva, se casó, fue a la tumba que le habían hecho, que su mamá le había hecho. Él dijo, este fue el más grande privilegio de mi vida. ¿Cuál fue el más grande privilegio de su vida? Cuando lo trajeron frente al emperador y estuvo delante de su emperador, del emperador que estaba de turno, porque el emperador, cuando él peleó la guerra, ya había muerto. Ahora estaba el nuevo emperador que era hijo del emperador anterior, pero él servía al emperador. Y él dice que el honor más grande en su vida fue estar delante del emperador. No hay mayor descripción de eso, y usted sabe que los japoneses y estos asiáticos son muy como reverentes, pero yo me imagino ese emperador sonriendo. Dice, ¿sabes por qué estás aquí frente a mí? Porque nunca te rendiste. ¿Sabes por qué te honramos como soldado? ¿Sabes por qué eres un héroe aunque perdimos la batalla? Y el emperador, porque nunca te rendiste. Yo soy el hijo del emperador a quien tú serviste. Y mi padre estaría orgulloso de ti, porque nunca te rendiste y honraste a todo un reino con tu entrega en una batalla. ¿Sabes cuál será el más grande de nuestros privilegios? Estar algún día frente a Dios y a Jesús diciéndonos, buen siervo fiel, has peleado la buena batalla, ahora tienes una corona de justicia. Amén. Ponga su mente en el Señor y céntrese y salga en esta mañana de este lugar a una batalla. Pastor, queremos la paz. Salga a una batalla en el campo de su mente, que no ha terminado esa batalla y no terminará por el resto de su vida. No será de 30 años, no será que alguien le va a decir, mira, ya terminó. No. Será por el resto de su vida, pero confíe en el Señor. Ya usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Comience a pensar diferente. Comience a pensar en lo bueno que Dios tiene para usted. Comience a pensar en lo virtuoso, en la alabanza. Den ese aplauso fuerte al Señor, sí, con toda su fuerza. Póngase en pie en esta mañana. Póngase en pie.
De hecho, incluso la canción que cantábamos hablaba de ese momento, de estar allí. Ayer veía la película Puedo Imaginarme, espectacular. Delante del trono del Señor. No sé si estaré de pie, no sé si cantaré aleluya, no sé qué pasará, pero qué espectacular estar delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No de un mandatario acá en la tierra, no de un rey, no de un presidente. Estar delante de nuestro Dios, a quien servimos, por quien peleamos. Somos parte de su ejército, amén. Amén. Y Él necesita que su ejército piense en positivo, piense en las promesas, piense y centre su mirada en el Señor. Esto va a hacer que cambien las realidades en tu vida. Va a hacer que tu realidad sea diferente. Va a hacer que tus acciones sean diferentes porque tus pensamientos en Cristo Jesús son diferentes. Amén. Podemos orar con las personas que nos siguen a través de la red. Señor, gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a pensar diferente. Ayúdanos, mi Dios, a contrarrestar esos pensamientos negativos, intrusivos, Señor, que todo el tiempo me desaniman, que todo el tiempo me descalifican, Señor, que golpean mi autoestima, mi valor, que apagan, Señor, mi fe, que destruyen mi esperanza. Señor, hoy entiendo que todos mis errores quedaron atrás y hoy entiendo, Señor, que he estado en un desierto por mucho tiempo, con una mentalidad de desierto, quejándome, demandando, siendo víctima, lleno de ansiedades, de temores, de preocupaciones, cuando me has dado un gran potencial y sobre todo me has dado una gran promesa. Señor, gracias por estar conmigo en el desierto. Durante todo este tiempo tú has sido mi proveedor, Señor, pero quiero cumplir el propósito de que me lleves donde tú quieres llevarme. Señor, quiero cambiar mi mentalidad, mis acciones, mi realidad. Ayúdame a poner esta palabra en obra, en práctica, en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén a esa oración. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor y despedimos nuestra transmisión. Gracias, nos vemos el próximo domingo. Amén, amén. Ahora allí donde tú estás, tomémonos este tiempo para nosotros